Emily Carter y Daniel Brooks se conocieron como lo hacen muchas parejas a través de amigos en común, en una pequeña reunión que parecía ordinaria en ese momento. Emily tenía entonces 26 años, era estable y reservada, y trabajaba en turnos administrativos en un hospital regional. Daniel era unos años mayor, confiado, rápido para sonreír, y hablaba con la seguridad de alguien que creía saber hacia dónde se dirigía su vida. Para quienes los rodeaban, parecían compatibles en el sentido más simple, educados, ambiciosos, listos para construir algo estable. Su noviazgo se desarrolló sin drama. Daniel planeaba las citas cuidadosamente y presentó a Emily a su familia temprano. Hablaba abiertamente sobre el matrimonio, sobre querer una esposa, sobre sentar cabeza. Emily escuchaba más de lo que hablaba. Había sido criada para valorar el compromiso y el orden, y Daniel parecía encarnar ambos. Cuando él le propuso matrimonio después de 18 meses arrodillado en la sala del apartamento que compartían, Emily dijo que sí con un asentimiento silencioso y lágrimas en los ojos. Los amigos lo describieron como dulce, discreto, muy propio de ella. El periodo de compromiso fue ajetreado y estructurado. Se reservaron los lugares, se seleccionó el menú, se finalizaron las listas de invitados. Emily manejó los detalles meticulosamente, encontrando consuelo en los horarios y las listas de verificación. Daniel, por el contrario, se enorgullecía de la imagen de la boda en sí. Hablaba de cómo se vería, de cómo la gente los vería como pareja. Bromeaba con Emily sobre convertirse en la señora Brooks, a veces deteniéndose en el título un instante más de lo necesario, pero nadie le dio mucha importancia. Sonaba a entusiasmo. En la mañana de la boda, Emily se despertó temprano. Su madre, Linda Carter, notó la tensión en sus hombros mientras estaban sentadas juntas en la suite nupcial. Emily sonreía cuando le hablaban, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su café. ¿Estás bien?, preguntó Linda observando a su hija en el espejo. «Estoy bien», dijo Emily. «Solo nervios». Linda aceptó la respuesta. Las bodas ponían nerviosa a la gente. Eso era normal. En la iglesia la luz del sol entraba a través de las vidrieras proyectando colores suaves a través de los bancos. Los invitados llenaban el espacio con conversaciones en voz baja y anticipación. Daniel estaba de pie en el altar con un traje a medida, saludando a los amigos con firmes apretones de manos. Cuando Emily apareció al final del pasillo, hubo una contención colectiva de la respiración. Se veía compuesta, elegante y tranquila desde la distancia. De cerca, quienes la conocían bien, podían ver la tensión alrededor de sus ojos. La ceremonia transcurrió sin problemas. Se intercambiaron votos, se colocaron anillos, se pronunciaron promesas clara y sin vacilación. Cuando Daniel dijo «acepto», su voz transmitía confianza. Cuando Emily repitió las palabras, su voz era firme, aunque más tranquila. Siguieron los aplausos, luego sonrisas, luego fotografías que más tarde se describirían como perfectas. En la recepción, la risa llenó la habitación. Sonaba música, chocaban las copas. Daniel se movía fácilmente entre los invitados, aceptando felicitaciones, contando historias, disfrutando de la atención. Emily se mantenía cerca de sus amigos y familiares, riendo cuando era necesario, respondiendo cortésmente a los buenos deseos. Sarah Whitman, su amiga más cercana desde la universidad, notó que Emily rara vez se alejaba de las caras conocidas. «Ya estás casada», bromeó Sarah ligeramente mientras estaban de pie cerca de la mesa de postres. «¿Cómo se siente?». Emily hizo una pausa. «Se siente real», dijo eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Abrumador pero real». Daniel se unió a ellas, colocando un brazo alrededor de la cintura de Emily. El gesto era cariñoso en la superficie, pero firme. Se rió y dijo algo sobre ser finalmente un esposo. Sarah le devolvió la sonrisa, pero luego recordaría la forma en que Emily se puso ligeramente rígida antes de relajarse de nuevo. A medida que avanzaba la noche, la conversación giró como suele ocurrir en las bodas hacia la luna de miel y la noche por delante. Daniel se reía con los chistes, añadiendo sus propios comentarios. Emily sonreía, pero su mirada se desviaba cuando el tema se prolongaba demasiado. Nadie lo cuestionó. Era su noche de bodas después de todo.
Cuando terminó la recepción, los invitados se despidieron mientras los recién casados partían hacia el hotel. Daniel conducía. Emily estaba sentada en el asiento del pasajero mirando las luces que pasaban. La emoción del día se había asentado en algo más silencioso, más pesado. «Estuviste increíble esta noche», dijo Daniel rompiendo el silencio. «Todos te amaron». «Gracias», respondió Emily. «Tú también». Daniel se estiró apretándole la mano. «Este es el comienzo de todo», dijo. «Lo sabes, ¿verdad?» Emily asintió. «Lo sé». En el hotel la habitación había sido preparada con los toques de celebración habituales. Flores champán, iluminación suave. Daniel dejó las maletas y se volvió hacia Emily con una sonrisa que sugería expectativa. Emily se sentó en el borde de la cama en su lugar, alisándose el vestido tomando aire. «¿Podemos hablar un minuto?», preguntó. La sonrisa de Daniel vaciló levemente. «Claro», dijo aunque su tono se tensó. «¿Sobre qué?». Emily lo miró buscando las palabras adecuadas. «Ha sido un día largo», dijo ella. «Estoy cansada. Solo necesito un poco de tiempo». Daniel asintió, pero la pausa se prolongó. «Tenemos todo el tiempo del mundo», respondió aunque había un filo bajo la tranquilidad. «Ya estamos casados». Emily sonrió levemente tratando de reflejar su confianza. «Lo sé», dijo de nuevo. Para cualquiera que observara desde fuera, habría parecido un momento de ajuste ordinario. Dos personas pasando de la ceremonia a la realidad. No hubo voces alzadas ni señales de advertencia obvias, solo un cambio silencioso en la habitación, una tensión sutil que no se nombró. El matrimonio, según todas las medidas externas, había comenzado exactamente como se había planeado. Ya se estaban compartiendo fotos familiares. Los mensajes de felicitación continuaban llegando a amigos y familiares. Emily y Daniel eran una pareja de recién casados que comenzaba una vida compartida. Nadie podía ver cuán frágil era ya esa imagen, o cuán rápido se fracturaría una vez que la puerta de esa habitación de hotel se cerrara detrás de ellos. En los días y meses previos a la boda, hubo momentos pequeños, y silencios, momentos que nunca llegaron al nivel de alarma. Eran fáciles de excusar, fáciles de justificar, especialmente cuando se colocaban junto al encanto exterior y la fiabilidad de Daniel Brooks. Como muchas señales de advertencia en casos de violencia de pareja, no aparecieron como explosiones, sino como una presión que se apretaba lentamente con el tiempo. Emily Carter siempre había sido cautelosa por naturaleza. Sus amigos la describían como reflexiva, introspectiva, alguien que sopesaba las decisiones cuidadosamente. Esa cautela provenía de la experiencia. A principios de sus 20 años, Emily había estado en una relación que la dejó emocionalmente sacudida. No era algo de lo que hablara libremente, pero sus más allegados conocían los contornos, un novio que desestimaba sus límites, que equiparaba el afecto con la obligación que la dejaba sintiéndose pequeña e ignorada. Cuando esa relación terminó, Emily se prometió a sí misma que nunca volvería a confundir la persistencia con el amor. Daniel parecía diferente al principio. Era atento de maneras que se sentían tranquilizadoras. Llamaba a menudo. Se reportaba. Quería saber dónde estaba Emily y cuándo llegaría a casa. Cuando ella mencionaba sentirse abrumada en el trabajo, él sugería que descansara más tal vez, que redujera los planes sociales. «Solo quiero cuidarte», decía con voz tranquila y razonable. Para Emily, criada para valorar la colaboración y el compromiso, sonaba a preocupación. Pero lentamente, la forma de esa preocupación comenzó a cambiar. A Daniel no le gustaba cuando Emily pasaba demasiado tiempo con amigos, especialmente con Sarah Whitman. Nunca lo prohibió abiertamente. En cambio, enmarcaba su incomodidad como decepción. «Pensé que esta noche era nuestra», decía. «Oh, ya casi no te veo». Emily se disculpaba, reorganizaba su horario, prometía compensarlo. Cada ajuste parecía pequeño temporal. Juntos, comenzaron a formar un patrón. También hubo momentos en los que el temperamento de Daniel surgía inesperadamente. Una vez, cuando Emily lo corrigió durante una conversación con amigos, su sonrisa se congeló. El resto de la velada transcurrió cortésmente,
Pero más tarde esa noche, él le dijo que lo había avergonzado. No desautorizas a tu pareja, dijo. Especialmente no en público. Emily trató de explicar que no había tenido mala intención. Daniel aceptó la disculpa, pero el mensaje perduró. Sus palabras conllevaban consecuencias. Durante el compromiso, estos momentos se volvieron más frecuentes. Planificar la boda trajo estrés, y Daniel hablaba a menudo sobre expectativas sobre lo que el matrimonio significaba para él. Quería un arreglo tradicional, decía. Una esposa que priorizara el hogar, que apoyara a su esposo completamente. Emily escuchaba a veces con inquietud, pero rara vez se oponía. Se decía a sí misma que el matrimonio requiera ajustes, que el amor implicaba aprender las necesidades del otro. Lo que no decía en voz alta era que se sentía cada vez más temerosa de decepcionarlo. Una semana antes de la boda, Emily se sinceró con Sarah mientras tomaban café. Dudó antes de hablar, con los dedos envueltos con fuerza alrededor de su taza. ¿Alguna vez sientes que estás a punto de entrar en algo que no puedes deshacer?, preguntó. Sarah se rió suavemente al principio. ¿Te refieres a los nervios de la boda, tal vez? Emily dijo. Es solo que siento que Daniel tiene ideas muy claras sobre cómo se supone que deben ser las cosas, y no siempre estoy segura de encajar en ellas. Sarah la estudió más de cerca. ¿Se lo has dicho? Emily negó con la cabeza. No quiero empezar una pelea tan cerca de la boda. Sarah quiso insistir, pero Emily sonrió y cambió de tema. Era más fácil de esa manera. En la superficie, Daniel seguía siendo atento y orgulloso de su papel como futuro esposo. Hablaba calurosamente con la familia de Emily, ayudaba a Linda Carter a llevar las compras, se aseguraba de parecer confiable. Cuando Linda preguntaba cómo estaba Emily, Daniel respondía por ella. Solo está estresada, decía a la ligera. Yo me encargo de ella. Emily no lo corregía. A medida que se acercaba la boda, Daniel comenzó a hacer comentarios sobre la noche de bodas. Los enmarcaba como bromas del tipo que la gente espera escuchar de un novio emocionado, pero algunos de ellos persistían incómodamente. Después de toda esta espera, dijo una vez riendo, finalmente será oficial. Emily forzó una sonrisa. ¿Oficial cómo? Ya sabes, respondió él. Seremos marido y mujer, ya no habrá que contenerse. Emily se rió débilmente, insegura de cómo responder sin apagar el ambiente. Más tarde esa noche, yacía despierta a su lado mirando al techo con el pecho apretado por un sentimiento que no podía articular del todo. Para Daniel, la intimidad era un hito, un marcador de estatus y éxito. Para Emily, era algo que requería confianza, seguridad y preparación. Ella había tratado de explicar esto al principio de su relación, enmarcándolo como parte de quién era ella. Daniel dijo que entendía, pero comprender a Emily estaba aprendiendo. Podía ser condicional. En la mañana de la boda, mientras estaba de pie en la suite nupcial, Emily sintió el peso de todo lo que había elegido no decir. Cuando su madre notó su tensión, Emily culpó a los nervios. Cuando los amigos comentaron lo callada que parecía, culpó a la emoción. Cada explicación era parcialmente cierta y completamente insuficiente. Daniel, mientras tanto, interpretaba el día a través de una lente diferente. Para él, la boda era una culminación, una afirmación pública de su papel, su masculinidad, su lugar. Había hecho todo bien. Había esperado, planeado, se había comprometido. La idea de que algo se le pudiera negar ahora se sentía impensable. Estas dos perspectivas, la cautelosa esperanza de Emily y la rígida expectativa de Daniel, existían una al lado de la otra, nunca confrontándose del todo. No estalló ninguna discusión antes de la ceremonia. Nadie salió furioso. Solo hubo silencio, cortesía y la constante evitación de verdades difíciles. Cuando terminó la ceremonia y los invitados aplaudieron, las señales de advertencia no desaparecieron. Simplemente fueron enterradas bajo la tradición, la celebración y la poderosa creencia social de que el matrimonio por sí mismo suavizaría cualquier tensión restante. Para cuando Emily y Daniel llegaron al hotel esa noche, ambos llevaban suposiciones tácitas a la habitación con ellos.
Emily creía que el amor permitía espacio, que el consentimiento podía negociarse incluso dentro del matrimonio. Daniel creía que el matrimonio resolvía la negociación, que le otorgaba certeza. Esas creencias eran incompatibles, y sin embargo nadie a su alrededor se había detenido a hacer las preguntas que podrían haber importado más. Las señales habían estado ahí, no dramáticas ni violentas, sino persistentes. Eran del tipo que solo se vuelven obvias en retrospectiva cuando el costo de ignorarlas ya no se puede deshacer. La habitación del hotel estaba tranquila, de la manera en que suelen estarlo los espacios desconocidos, demasiado cuidadosamente arreglados. La iluminación suave se reflejaba en las paredes pálidas. Una botella de champán estaba intacta en una cubeta de hielo, con la condensación formándose lentamente a lo largo del vidrio. Para la mayoría de los recién casados, la habitación se habría sentido como una recompensa al final de un largo día. Para Emily Carter, se sentía como un umbral que no estaba segura de estar lista para cruzar. Se quedó cerca de la ventana por un momento, mirando las luces de la ciudad abajo. El vestido de novia, antes ligero y fluido, ahora se sentía pesado contra su piel. Detrás de ella, Daniel Brooks se movía por la habitación aflojándose la corbata, dejando su teléfono en la mesita de noche, tarareando por lo bajo. Su energía era inquieta, llena de anticipación. «Lo logramos», dijo finalmente, volviéndose hacia ella con una sonrisa. «Solo nosotros ahora». Emily asintió. Fue un día largo. Daniel se rió suavemente. Esa es una forma de decirlo. Se acercó más buscando sus manos. Su tacto era cálido, firme. «Estabas hermosa esta noche. Todos lo notaron». «Gracias», dijo Emily. Lo decía en serio. Los cumplidos siempre habían sido más fáciles de aceptar que las expectativas. Daniel le besó la mejilla y luego se demoró esperando que ella se volviera hacia él. Cuando no lo hizo, se apartó ligeramente, estudiando su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, haciéndose eco de la pregunta que su madre le había hecho más temprano ese día. «Solo estoy cansada», dijo Emily. «¿Podemos ir más despacio un minuto?». Daniel vaciló. Luego asintió. «Claro», dijo, aunque sus hombros se tensaron. «Tenemos tiempo». Se sentaron juntos en el borde de la cama. Emily buscó el broche de su vestido, con los dedos temblando ligeramente. Daniel observaba atentamente. Su expresión era una mezcla de paciencia y concentración. Cuando el vestido finalmente se deslizó, Emily se envolvió instintivamente con la bata. Daniel se puso de pie. «No necesitas eso», dijo a la ligera. «Soy solo yo». Emily tragó saliva. «Lo sé», dijo. «Es solo que necesito un poco de espacio ahora mismo». La palabra espacio quedó suspendida entre ellos, más pesada de lo que ella pretendía. Daniel exhaló bruscamente y luego forzó una sonrisa. «Emily», dijo, «es nuestra noche de bodas». Ella lo miró a los ojos. «Lo sé. Por eso quería estar bien». «¿Qué significa eso?», preguntó él. «Significa que aún no estoy lista», dijo ella en voz baja. «Esta noche no». La habitación pareció encogerse. Daniel se enderezó, su expresión se tensó. «No estás lista», repitió. «Después de todo». La voz de Emily temblaba, pero no apartó la mirada. «Esto no se trata de que tú hicieras algo mal. Se trata de mí. Solo necesito tiempo». Daniel se dio la vuelta dando unos pasos antes de detenerse cerca de la cómoda. Se pasó una mano por el pelo. «¿Te das cuenta de cómo se ve esto?», preguntó. «Acabamos de pararnos frente a todos. Hicimos votos». «Los votos no significan que deje de ser una persona», dijo Emily. Las palabras la sorprendieron incluso a ella. No había planeado decirlas. Daniel se volvió hacia ella lentamente. «Soy tu esposo», dijo. «No tienes que tenerme miedo». El pecho de Emily se apretó. «No te tengo miedo», dijo, aunque una parte de ella se preguntaba si eso era completamente cierto. «Simplemente no quiero sentirme presionada». Siguió el silencio. El zumbido del aire acondicionado llenó el espacio entre ellos. El tono de Daniel se suavizó, pero sus ojos permanecieron agudos. «Esperé», dijo. «Respeté lo que pediste».
Se suponía que esta noche sería diferente. Emily asintió. Y lo será, dijo. Simplemente no de la manera que estás imaginando. No esta noche. Por un momento Daniel no dijo nada. Luego se rió. Un sonido corto y sin humor. ¿Y qué? Dijo. Simplemente dormimos como compañeros de cuarto. Si eso es lo que necesito, respondió Emily. Sí. Daniel se sentó pesadamente en la silla cerca de la ventana con la mandíbula apretada. No lo entiendes, dijo. Esto no es normal. Emily se envolvió más fuerte con la bata. ¿Normal para quién? Para las personas casadas, espetó Daniel e inmediatamente bajó la voz. Para nosotros. Emily sintió que las lágrimas subían, pero las contuvo. Te estoy pidiendo que me respetes, dijo. Por favor. Daniel se levantó de nuevo acercándose. Y yo te estoy pidiendo que respetes lo que significa este matrimonio. Ella negó con la cabeza. El matrimonio no significa propiedad. La palabra propiedad cayó con más peso que cualquier otra cosa que ella hubiera dicho. El rostro de Daniel se oscureció. Nunca dije eso, respondió. No tienes que hacerlo, dijo Emily suavemente. La tensión en la habitación se espesó presionando desde todos lados. Emily se volvió dolorosamente consciente de lo solos que estaban. Sin amigos, sin familia, sin audiencia educada para suavizar los bordes de su desacuerdo. Esta era la primera prueba privada de su matrimonio y se estaba desarrollando mal. Daniel extendió la mano de nuevo tocando su brazo. Ella se estremeció antes de poder detenerse. Él lo notó. Así que es eso, dijo él en voz baja. Te estremeces ante tu propio esposo. Emily cerró los ojos. Lo siento, susurró. No quise. Daniel retiró su mano. No, dijo. Veo lo que es esto. ¿Qué es? Preguntó ella. Me ilusionaste, dijo él. Me dejaste creer que esta noche significaba algo. La voz de Emily se quebró. Sí significa algo, solo que no lo que tú piensas. Daniel se apartó una vez más con la respiración irregular. Hice todo bien. Dijo más para sí mismo que para ella. Todo. Emily lo observó, el miedo y la tristeza mezclándose en algo más pesado. Se dio cuenta entonces de que esto no se trataba solo de una sola noche. Se trataba de dos entendimientos fundamentalmente diferentes del amor, la obligación y el control chocando en un espacio sin salida. Se sentó en la cama, el agotamiento finalmente superándola. ¿Podemos simplemente dormir?, preguntó. Por favor. Daniel no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era plana. Bien, dijo, si eso es lo que quieres. Se movió al otro lado de la cama apagando la lámpara. La oscuridad se asentó sobre la habitación rota solo por el resplandor de la ciudad afuera. Emily yacía rígidamente bajo las sábanas con cada nervio de punta. Escuchaba la respiración de Daniel demasiado constante, demasiado controlada. Se dijo a sí misma que esto era temporal, que llegaría la mañana que las cosas se verían diferentes a la luz del día. Daniel yacía despierto a su lado mirando a la oscuridad. Para él la noche no había salido mal por accidente. Había salido mal porque algo que él creía garantizado había sido negado. El silencio entre ellos no era paz, era contención. Ninguno de los dos durmió. Y a medida que pasaban las horas, la tensión tácita en esa habitación no se desvanecía. Se profundizaba preparando el escenario para lo que seguiría cuando la paciencia finalmente diera paso a algo mucho más peligroso. La mañana llegó sin ceremonia. Una fina línea de luz pálida se deslizó a través del hueco en las cortinas, cortando a través de la habitación del hotel y aterrizando en la cama arrugada. La ciudad abajo ya estaba despierta, autos moviéndose, voces flotando débilmente hacia arriba. Pero dentro de la habitación el aire se sentía pesado e inmóvil, como si la noche nunca hubiera terminado realmente. Daniel Brooks fue el primero en moverse. Yació quieto por un momento mirando al techo con la mandíbula tensa. El silencio a su lado se sentía mal, demasiado tranquilo. Giró la cabeza ligeramente. Emily no se movió. Al principio asumió que estaba dormida.
El agotamiento los había superado a ambos, y la noche había sido larga. Extendió la mano tocando su hombro. «Emily», dijo con voz baja. No hubo respuesta. Se sentó lentamente, un destello de irritación cruzando su rostro. «Emily», dijo de nuevo más fuerte esta vez. Su mano presionó más firmemente contra su brazo. Todavía nada. Un nudo se formó en su pecho, la incertidumbre arrastrándose donde había estado la frustración. Balanceó las piernas sobre el borde de la cama y se inclinó más cerca. Emily yacía boca arriba con la cara vuelta ligeramente hacia la ventana. Sus ojos estaban cerrados, su expresión antinaturalmente quieta. Daniel notó entonces lo que se sentía mal. Su piel estaba fría. Retiró la mano como si le hubiera picado. «Emily». Su voz se quebró. Sacudió su hombro más fuerte, ahora el pánico comenzando a surgir. «Emily, despierta». Ella no se movió. Durante unos segundos Daniel simplemente se quedó sentado mirándola, su respiración superficial e irregular. La habitación pareció inclinarse, los bordes borrosos. Entonces, el instinto o el miedo se apoderó de él. Buscó a tientas su teléfono en la mesita de noche, casi tirándolo al suelo. Sus dedos temblaban mientras marcaba a la recepción. «Hay algo mal con mi esposa», dijo cuando alguien contestó. «No se despierta». En cuestión de minutos, la quietud de la habitación se rompió. Un golpe en la puerta, voces en el pasillo. Un miembro del personal del hotel entró, seguido rápidamente por otro. Una mirada a Emily y sus expresiones cambiaron. «Señor, estamos llamando a los servicios de emergencia», dijo uno de ellos. Daniel retrocedió con las manos levantadas como si necesitara distancia de la escena que se desarrollaba frente a él. Yo no entiendo», decía repetidamente. Ella estaba bien, simplemente se fue a dormir. Los paramédicos llegaron rápidamente, sus movimientos eficientes y practicados. Revisaron el pulso de Emily, su respiración alumbrando sus ojos con una luz. Uno de ellos negó con la cabeza ligeramente. Otro le hizo preguntas a Daniel que él apenas parecía escuchar su edad, cualquier condición médica, cuando fue la última vez que respondió. «No lo sé», dijo Daniel con voz hueca. «Solo estuvimos aquí anoche». Los paramédicos trabajaron durante varios minutos, pero sus esfuerzos fueron breves, contenidos. Finalmente uno de ellos se puso de pie y miró a Daniel directamente. «Lo siento», dijo. «Ella se ha ido». Las palabras parecieron resonar rebotando en las paredes antes de ser asimiladas. Daniel lo miró fijamente sin parpadear. «No», dijo. «Eso no es posible». Pero lo era. La policía llegó poco después, seguida por la gerencia del hotel. La habitación se transformó de un espacio privado a una escena activa. Se tomaron fotos, se garabatearon notas, se intercambiaron conversaciones tranquilas en los rincones. El cuerpo de Emily fue cubierto respetuosamente, pero la finalidad de su ausencia llenó cada centímetro de la habitación. Daniel estaba sentado en una silla cerca de la ventana con la cabeza entre las manos. A veces se mecía ligeramente susurrando su nombre. En otros momentos se sentaba inquietantemente quieto mirando al frente. Un oficial uniformado se le acercó suavemente. «Señor Brooks», dijo, «necesitamos hacerle algunas preguntas». Daniel asintió mecánicamente. «Lo que necesiten». Él explicó que habían discutido, que Emily había estado cansada, que se fueron a la cama tarde. Evitó los detalles, hablando a grandes rasgos con palabras cuidadosas y extrañamente controladas. «Simplemente nos fuimos a dormir», dijo de nuevo. «Eso es todo». El oficial escuchó con expresión neutral. Miró alrededor de la habitación, notando el champán intacto, la ropa esparcida, la tensión que aún parecía adherirse al aire. Emily fue transportada desde el hotel poco después. Mientras la camilla salía rodando cubierta con una sábana, un miembro del personal se persignó en silencio. Daniel observaba desde la distancia, con el rostro pálido y la boca apretada en una línea dura. Se hicieron llamadas. Se contactó primero a la madre de Emily. Linda Carter contestó el teléfono esperando escuchar alegría, tal vez una risa cansada, tal vez planes para el desayuno. En cambio,
Escuchó la voz de un extraño diciéndole que había habido una emergencia. ¿Qué quiere decir con que se ha ido?, preguntó Linda, las palabras apenas formándose. Se acaba de casar. Sarah Whitman se enteró de la noticia minutos después. Se hundió en una silla repitiendo su última conversación. Las palabras vacilantes de Emily resonaban en su mente. La inquietud que había hecho a un lado, ahora gritaba por atención. A media mañana la historia ya había comenzado a cambiar de forma. Una joven novia encontrada muerta en su noche de bodas. Una tragedia, una conmoción. Los reporteros usarían más tarde esas palabras, pero en ese momento ninguna de ellas capturaba la cruda devastación que quedaba atrás. La habitación del hotel fue sellada. Daniel fue escoltado escaleras abajo, pasando por miradas curiosas y susurros ahogados. Afuera la luz del día continuaba como si nada hubiera pasado. Pasaban coches, la gente caminaba, la vida avanzaba. Pero para Emily Carter, el tiempo se había detenido. Lo que había comenzado como una celebración había terminado en silencio y preguntas sin respuesta. Y mientras los investigadores se preparaban para examinar más de cerca los eventos de la noche anterior, una verdad ya estaba clara. Esto no era simplemente una pérdida repentina. Era el comienzo de un ajuste de cuentas, uno que expondría lo que realmente había sucedido detrás de la puerta cerrada de esa habitación. La sala de examen en la oficina del médico forense del condado era brillante, estéril e implacable. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras introducían el cuerpo de Emily Carter, con la camilla rodando suavemente por el suelo de baldosas. Afuera la conmoción de la mañana aún se extendía a través de su familia y amigos. Dentro de estas paredes la emoción daba paso al procedimiento. La doctora, Allison Moore, estaba de pie junto a la mesa de acero inoxidable, con expresión compuesta y movimientos deliberados. Había pasado años aprendiendo a separar a los vivos de los muertos con cuidado y precisión. Aún así, casos como este nunca se volvían realmente rutinarios. Joven sana recién casada. Las circunstancias por sí solas exigían atención. Mujer 28 años, le dijo en voz baja al técnico a su lado. Sin condiciones médicas conocidas. El examen externo inicial no reveló signos obvios de enfermedad prolongada. El rostro de Emily estaba tranquilo, casi en paz, un contraste inquietante con la violencia que los investigadores sospechaban que podría estar oculta bajo la superficie. La doctora Moore notó la ausencia de heridas defensivas en los brazos y las manos. Sin rasguños, sin moretones consistentes con una lucha que dejara marcas donde la gente espera encontrarlas. Esa ausencia, ella lo sabía, podía ser engañosa. A medida que avanzaba el examen, el enfoque de la doctora Moore se agudizó. Documentó cada detalle cuidadosamente consciente de que cada observación sería diseccionada más tarde en la corte. Cuando llegó al examen interno, el tono en la sala cambió. Los hallazgos ya no eran ambiguos. Hay un trauma significativo, dijo la doctora Moore. Su voz era constante pero firme. Las lesiones eran localizadas graves y no consistentes con actividad sexual consensuada. No coincidían con los patrones de un accidente o un evento médico. Este no era el tipo de daño que pudiera explicarse por inexperiencia o malentendido. La doctora Moore hizo una pausa, luego continuó. Estas lesiones indican fuerza, dijo. Habrían causado dolor y angustia extremos. Tomó aire antes de registrar su conclusión. Este trauma ocurrió poco antes de la muerte. La causa de la muerte se volvió más clara a medida que continuaba el examen. Emily no había muerto mientras dormía. Su cuerpo había colapsado bajo la tensión de la violencia infligida sobre él. Lo que había sucedido en esa habitación de hotel no fue repentino ni natural. Fue un acto. A primera hora de la tarde, la doctora Moore había completado su informe preliminar. Se quitó los guantes lentamente su rostro, delatando el peso de lo que había encontrado. Esto no era una coincidencia trágica, ninguna complicación imprevisible de una noche de bodas. Esto era un crimen. Contactó al investigador principal, el detective Marcus Hill, solicitando su presencia inmediata. Hill llegó una hora más tarde con postura rígida y su libreta ya abierta.
Escuchó atentamente mientras la doctora Moore le explicaba los hallazgos. «¿Traumatismo por fuerza contundente?», preguntó. «Por así decirlo», respondió ella. «Pero la cuestión clave es la ubicación y la gravedad. Estas lesiones no son accidentales y no son consistentes con el consentimiento». Hill exhaló lentamente. «Entonces estamos ante un homicidio». La doctora Moore lo miró a los ojos. «Sí». La sala quedó en silencio por un momento. Hill asintió procesando el cambio. Un caso que había comenzado como una muerte repentina, ahora cargaba con todo el peso de la intención criminal. ¿Puede decir cuándo ocurrieron las lesiones?, preguntó Hill. «Basado en la evidencia», respondió la doctora Moore. «Ocurrieron durante la noche, no mucho antes de la muerte». Hill cerró su libreta. «Gracias», dijo. «Esto cambia todo». Fuera de la sala de examen, el cuerpo de Emily fue preparado para ser entregado. Su madre, Linda Carter, llegó más tarde ese día acompañada por un defensor de víctimas. Le habían advertido que los hallazgos eran difíciles, pero nada la preparó para la realidad de escucharlos en voz alta. Linda estaba sentada rígidamente en la pequeña sala de consultas, con las manos apretadas con fuerza en su regazo. Cuando la doctora Moore explicó que la muerte de Emily no había sido natural, que implicaba un trauma infligido por otra persona, el rostro de Linda perdió el color. «No», susurró, «eso no es posible». «Lo siento mucho», dijo la doctora Moore suavemente. «Sé que esto es devastador». Las lágrimas corrían por el rostro de Linda mientras asimilaba las implicaciones. Su hija no había muerto simplemente. Había sido lastimada. La seguridad que Linda creía que el matrimonio traería había sido una ilusión. Mientras tanto, el detective Hill regresó a la comisaría con renovada urgencia. El relato de Daniel Brooks sobre la noche ahora entraba en conflicto directo con la evidencia médica. Las declaraciones cuidadosas y vagas que había dado esa mañana ya no se sostenían. Hill repitió las palabras de Daniel en su mente. «Simplemente nos fuimos a dormir». Las lesiones contaban una historia diferente. Al final del día, la muerte de Emily Carter fue oficialmente declarada homicidio. La clasificación desencadenó una reacción en cadena a órdenes de registro, revisiones forenses, entrevistas revisadas con un enfoque más agudo. Lo que antes había sido tratado como una pérdida impactante, era ahora un acto deliberado que exigía responsabilidad. Para Emily, el informe de la autopsia se convirtió en su voz final. Hablaba donde ella ya no podía, atravesando la especulación y la negación. Les dijo a los investigadores que sus límites habían sido violados, que su dolor había sido real, y que lo que sucedió en esa habitación no fue ni un malentendido ni un accidente. Mientras el sol se ponía fuera de la oficina del médico forense, la verdad comenzó a solidificarse. El matrimonio que parecía perfecto en las fotografías había ocultado algo mucho más oscuro. Y el hombre que había estado junto a Emily en el altar ahora tendría que responder por lo que la noche había revelado. La investigación ya no se trataba de qué salió mal, se trataba de quién era responsable. Daniel Brooks estaba sentado solo en la sala de interrogatorios con las manos cruzadas fuertemente sobre la mesa frente a él. Las paredes estaban desnudas, pintadas de un gris institucional que no ofrecía consuelo. Una grabadora digital descansaba entre él y la silla vacía al otro lado de la mesa. Su luz roja estaba apagada por ahora. El silencio presionaba roto solo por el leve zumbido del sistema de ventilación del edificio. Le habían dicho que la autopsia estaba completa. Cuando el detective Marcus Hill entró en la habitación, Daniel levantó la vista rápidamente, como si se sintiera aliviado de ver a alguien, e inmediatamente apartó la mirada. Su rostro estaba pálido, sus ojos bordeados de agotamiento. No había dormido desde la mañana en que encontraron a Emily. «Señor Brooks», dijo Hill con calma, tomando asiento frente a él. «Vamos a hablar de nuevo sobre la noche en que murió su esposa». Daniel asintió. «Ya le he dicho todo». Hill no respondió a eso. Presionó un botón y la grabadora se encendió. «Empiece desde cuando llegaron al hotel», dijo Hill. Daniel respiró hondo.
Llegamos tarde, dijo. La boda se alargó. Emily estaba cansada. Hablamos un poco, luego nos fuimos a la cama. Hill lo observó atentamente. ¿Discutieron? Daniel vaciló. No realmente, dijo. No estuvimos de acuerdo. Eso pasa en los matrimonios. ¿Sobre qué? La mandíbula de Daniel se tensó. Ella no quería tener intimidad. Hill dejó las palabras en el aire. ¿Y cómo le hizo sentir eso? Daniel se movió en su silla. Confundido, dijo. ¿Herido? ¿Nos acabamos de casar? ¿Lo suficientemente herido como para forzarla? Preguntó Hill en voz baja. Daniel levantó la cabeza de golpe. No, dijo bruscamente. Nunca lastimaría a Emily. Hill deslizó una carpeta sobre la mesa, deteniéndose justo antes de las manos de Daniel. El médico forense encontró lesiones graves, dijo. Lesiones que no ocurren sin fuerza. Daniel miró fijamente la carpeta, pero no la abrió. Su respiración se volvió superficial. No sé cómo sucedió eso. Ella estaba bien cuando nos fuimos a dormir. Hill se reclinó ligeramente. Le dijo al oficial esta mañana que no pasó nada físico entre ustedes. Daniel tragó saliva. Es cierto. Entonces, está diciendo que estas lesiones ocurrieron sin su participación, dijo Hill. ¿Sí? Respondió Daniel rápidamente. No la toqué así. Hill inclinó la cabeza. Entonces explique por qué la evidencia sitúa el trauma durante la noche, en esa habitación con usted. Daniel se frotó las manos como si tratara de calentarlas. No lo sé, dijo de nuevo. Tal vez se lastimó ella misma. La voz de Hill permaneció tranquila pero firme. Eso no es consistente con las lesiones. La compostura de Daniel comenzó a romperse. Está actuando como si yo hubiera hecho algo, dijo. Amaba a mi esposa. Hill se inclinó hacia adelante. El amor no explica la violencia, dijo. Y el matrimonio no otorga permiso. Los ojos de Daniel brillaron. Ella era mi esposa, dijo. Se casó conmigo. Ella sabía lo que eso significaba. Hill no levantó la voz. Dígame qué cree que significaba. Daniel vaciló, luego habló más bajo. Significaba compromiso, confianza, que no nos ocultaríamos cosas. ¿Y cuando ella dijo que no? Preguntó Hill. Daniel miró hacia la mesa. Ella me avergonzó, dijo. Me hizo sentir rechazado. Ese sentimiento no justifica lo que pasó, dijo Hill. Yo no la maté, espetó Daniel alzando la voz por primera vez. Yo nunca... Hill levantó una mano. Baje la voz. Daniel se reclinó respirando con dificultad. Por un momento pareció que iba a llorar. Cuando habló de nuevo su tono había cambiado. Menos defensivo, más resignado. Discutimos, dijo. Ella dijo que no estaba lista. Yo dije que era mi esposa. Las cosas se calentaron. Los ojos de Hill se entrecerraron ligeramente. Así como... Daniel vaciló de nuevo. Levantamos la voz, dijo. Eso es todo. Hill esperó. El silencio se extendió entre ellos. Daniel exhaló lentamente. Pude haberla agarrado del brazo, admitió. Pero no quise lastimarla. Solo quería que me escuchara. Hill anotó algo. ¿Intentó alejarse? Daniel no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Estaba llorando. Hill cerró la libreta. ¿Y luego qué? Daniel negó con la cabeza. No recuerdo, dijo. Solo recuerdo despertar y que ella no despertaba. Hill se puso de pie recogiendo la carpeta. Su memoria parece regresar cuando le ayuda, dijo, y desaparecer cuando no. Daniel lo miró, el pánico finalmente abriéndose paso. No lo entiende, dijo. Esperé, la respeté durante tanto tiempo. Se suponía que esa noche sería diferente. Hill se detuvo en la puerta. Diferente no significa violento, dijo. Y la expectativa no borra el consentimiento. Daniel se quedó mirando la mesa con los hombros caídos. Por primera vez desde que comenzó la entrevista, no dijo nada. Más tarde esa tarde, Hill revisó la grabación.
La historia de Daniel cambiaba sutilmente cada vez que se contaba, se añadían detalles, otros se minimizaban. Hablaba a menudo de sus propios sentimientos, su propia decepción, su propia sensación de traición. Rara vez hablaba de Emily como persona o de su miedo. Esa ausencia decía mucho. Al final del día, la narrativa que Daniel había intentado construir comenzó a desmoronarse. Sus palabras ya no se alineaban con la evidencia física. La cuidadosa imagen de un esposo en duelo dio paso a algo más frío, más inquietante, un hombre que creía que sus necesidades pesaban más que la autonomía de su esposa. Mientras el detective Hill preparaba los siguientes pasos en la investigación, una conclusión se volvió inevitable. Emily Carter había intentado afirmar sus límites incluso en el momento más vulnerable de su vida, y Daniel Brooks se había negado a aceptarlos. La noticia llegó a la familia de Emily Carter en fragmentos entregados a través de voces cuidadosas y oraciones incompletas, para cuando surgió toda la verdad de que su muerte estaba siendo investigada como homicidio. Su mundo ya se había hecho añicos más allá del reconocimiento. Linda Carter estaba sentada en su sala rodeada de regalos de boda que nunca se habían abierto. Las cajas estaban apiladas cuidadosamente contra la pared, todavía envueltas en papel pastel y lazos. El silencio en la casa se sentía antinatural, como si estuviera conteniendo la respiración. Los zapatos de Emily todavía estaban junto a la puerta. Su abrigo todavía colgaba en el armario. Todo sugería un regreso que nunca llegaría. «Debería haberlo visto», dijo Linda en voz baja a nadie en particular. Su voz no transmitía ira, solo agotamiento. Estaba nerviosa, no parecía una novia emocionada, parecía asustada. Los amigos intentaron tranquilizarla, pero el consuelo sonaba vacío. Linda repitió cada conversación que había tenido con su hija en las semanas previas a la boda, buscando algo que se le hubiera pasado por alto. Una pausa, una vacilación, una súplica disfrazada de cortesía. La comprensión de que Emily había ido a su boda cargando dudas que nunca expresó se convirtió en su propia forma de tormento. Sarah Whitman sentía un tipo diferente de culpa, como la amiga más cercana de Emily había sido a quien Emily confió sus incertidumbres. Recordaba vívidamente esa conversación en la cafetería. Las palabras cuidadosas de Emily, sus ojos fijos en la mesa mientras hablaba. «No sé si estoy lista», había dicho Emily. Sarah había sonreído, le había dicho que era normal. Le había dicho que las cosas se sentirían diferentes una vez que pasara el estrés de la boda. Ahora esas palabras resonaban en ella cargadas de arrepentimiento. «Ella estaba tratando de decirme», dijo Sarah más tarde con la voz quebrada, y yo lo ignoré. El dolor se extendió hacia afuera, tocando a compañeros de trabajo, vecinos, parientes lejanos, que habían sonreído en la boda de Emily, y ahora luchaban por conciliar esas imágenes con la realidad de su muerte. En el hospital donde trabajaba Emily, sus colegas dejaban flores en su escritorio. Una pequeña foto enmarcada de un picnic del personal estaba junto a ellas, un recordatorio de una vida que había existido plenamente en silencio, antes de reducirse a un titular. La familia de Daniel Brooks se retiró casi de inmediato. Las declaraciones eran breves, cautelosas. Hablaban de conmoción, incredulidad, oraciones. Algunos insistían en que Daniel era un buen hombre incapaz de violencia. Otros no decían nada en absoluto. La división entre las dos familias se ampliaba con cada día que pasaba, unida solo por documentos judiciales y actualizaciones policiales. Para Linda y Sarah, la espera se volvió insoportable. Cada llamada del detective Marcus Hill traía tanto esperanza como pavor. Esperanza de que llegaran respuestas. Pavor por lo que esas respuestas pudieran confirmar. Cuando Linda se enteró de los hallazgos de la autopsia con más detalle, el dolor adquirió una nueva dimensión. No era solo que Emily hubiera muerto. Era el cómo, el saber que los últimos momentos de su hija estuvieron marcados por el miedo, y el dolor atormentaba a Linda implacablemente. Ella confiaba en él, dijo Linda entre lágrimas. Se casó con él. Creía que el matrimonio significaba seguridad. Esa creencia, la promesa de seguridad, era compartida por muchos que ahora observaban cómo se desarrollaba el caso.
En línea, extraños debatían el significado del matrimonio, el consentimiento y las expectativas. Algunos hablaban con compasión. Otros cuestionaban las decisiones de Emily, su silencio, su negativa. Esas voces herían profundamente a las personas que la amaban, convirtiendo el dolor en algo más agudo. Ella no le debía nada a nadie, dijo Sarah con enojo después de leer uno de esos comentarios. Se debía a sí misma el derecho a decir no. En los momentos tranquilos, cuando el ruido de la investigación se desvanecía, lo que quedaba eran recuerdos. Emily riendo suavemente durante las noches de cine. Emily llevando sopa a sus compañeros de trabajo enfermos. Emily llamando a su madre todos los domingos sin falta. Estas eran las piezas a las que Linda se aferraba, negándose a dejar que su hija fuera definida únicamente por la forma en que murió. Semanas después, se celebró un pequeño memorial. No fue el funeral que la familia de Emily había imaginado alguna vez, una celebración de una larga vida, pero fue íntimo y honesto. Los amigos hablaron de su amabilidad, su consideración, su tendencia a poner a los demás antes que a sí misma. No hubo mención del nombre de Daniel. En esa habitación, Emily pertenecía a las personas que la habían conocido antes de que el miedo entrara en su vida. A medida que avanzaba el proceso legal, las personas que Emily dejó atrás se vieron forzadas a asumir roles desconocidos, testigos defensores, voces para alguien que ya no podía hablar. Cada fecha en la corte reabría heridas, pero también fortalecía su determinación. No dejaremos que esto desaparezca, dijo Linda con firmeza. Emily importaba. La pérdida de Emily Carter creó una onda expansiva que nunca se asentaría por completo. Alteró vidas, reformó relaciones y expuso verdades dolorosas sobre el silencio y la suposición. Aquellos que quedaron llevaban no solo dolor, sino responsabilidad, la responsabilidad de recordar quién era Emily y de asegurar que lo que le sucedió no fuera minimizado ni olvidado. Eran los que quedaban atrás y estaban decididos a que la historia de Emily no terminara en silencio. La decisión de presentar cargos penales llegó silenciosamente sin ceremonia. No hubo conferencia de prensa ni anuncio dramático, solo un documento formal presentado ante el tribunal, con un lenguaje preciso e implacable. Daniel Brooks fue acusado del homicidio de su esposa, Emily Carter. Para Linda Carter, la llamada del detective Marcus Hill llegó temprano en la mañana. Escuchó sin interrumpir con las manos apoyadas planas sobre la mesa de la cocina. Cuando él terminó, cerró los ojos y exhaló lentamente. «Gracias», dijo, «por no dejar que esto se desvanezca». La acusación marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, la investigación había vivido en las sombras, entrevistas, informes, especulaciones susurradas. Ahora salía a la luz atada por las reglas de la evidencia y cargada con el peso de la prueba. La pregunta ya no era qué pasó, sino cómo probarlo. La fiscal Rachel Donovan se hizo cargo del caso con una intensidad mesurada. Había manejado crímenes violentos antes, pero este exigía un cuidado particular. No había testigos dentro de esa habitación de hotel, ni imágenes de vigilancia para reproducir. En lo que se basaba el caso era en una convergencia de la verdad de evidencia médica, las propias palabras de Daniel, y la historia que Emily ya no podía contar. En su escritorio, Donovan extendió los archivos, el informe de la autopsia, fotografías, transcripciones de entrevistas. Los leyó lentamente más de una vez, prestando atención no solo a los hechos, sino a los patrones. Las declaraciones de Daniel estaban entrelazadas con justificación, expectativa y sentido de derecho. Hablaba a menudo de decepción y humillación, rara vez del miedo de Emily. «Esto no se trata de sexo», dijo Donovan durante una reunión de estrategia. «Se trata de poder». Su equipo estuvo de acuerdo. El desafío sería dejar eso claro a un jurado sin sensacionalismo, sin reducir a Emily a un solo momento de trauma. Donovan estaba decidida a que Emily fuera presentada como una persona, una hija, una amiga, una profesional, no simplemente como una víctima. Daniel fue arrestado sin incidentes. Cuando los oficiales llegaron a la casa de su familia, él obedeció permitiendo que lo esposaran y lo escoltaran a la patrulla.
Los vecinos observaban desde detrás de las cortinas con una curiosidad contenida pero inconfundible. La imagen de un novio en fotos de boda ahora chocaba violentamente con el hombre que se llevaban en silencio. En la lectura de cargos, Daniel se paró ante el juez con su expresión cuidadosamente controlada. Se declaró no culpable. Su abogado Michael Grant habló con confianza sobre la presunción de inocencia, sobre los peligros de precipitarse a juzgar. Las palabras eran esperadas procesales, pero aún así cayeron pesadamente sobre la familia de Emily. Linda se sentó en la galería junto a Sarah Whitman, con las manos entrelazadas. Cuando Daniel entró en la sala del tribunal, Linda no lo miró. Sarah sí lo hizo, y lo que vio la inquietó. No dolor, no remordimiento, sino cálculo. La teoría de la fiscalía era clara desde el principio. Emily había afirmado su autonomía. Daniel se había negado a aceptarla. Lo que siguió no fue un accidente ni un malentendido, sino una escalada impulsada por el sentido de derecho y la ira. La defensa lo planteó de manera diferente. Grant argumentó que el caso se basaba en suposiciones. No había testigos oculares ni confesión. Sugirió explicaciones alternativas, insinuando complicaciones médicas, estrés emocional, incluso malentendidos mutuos. Cada sugerencia estaba diseñada para introducir dudas, sin nombrar nunca una alternativa creíble. Pero la duda por sí sola no sería suficiente. A medida que se desarrollaban las mociones previas al juicio, Donovan llamó a la doctora Allison Moore para preparar su testimonio. Las dos mujeres se sentaron juntas en una oficina tranquila, revisando los hallazgos de la autopsia línea por línea. Se le preguntará si estas lesiones podrían haber ocurrido accidentalmente, dijo Donovan. No podrían, respondió Moore sin vacilar. Se le preguntará sobre el consentimiento. Moore asintió. El cuerpo dice la verdad, dijo. Y este cuerpo dice una muy clara. Esa claridad se convirtió en la base del caso. El detective Hill se preparó para testificar también. Revisó sus entrevistas con Daniel, escuchando nuevamente los momentos en que la voz de Daniel cambiaba donde su memoria fallaba. Hill sabía que los jurados prestaban atención no solo a lo que se decía, sino a cómo se decía. Habla de sí mismo, notó Hill, casi exclusivamente. Eso importa, dijo Donovan, porque este caso trata sobre de quién eran las necesidades que se centraban y de quién no. Fuera de la sala del tribunal, el interés público creció. Los medios de comunicación informaron con cautela, evitando detalles gráficos, pero enfatizando las implicaciones más amplias. Los comentaristas debatían sobre el matrimonio, el consentimiento y las expectativas. Algunos intentaron suavizar las acciones de Daniel, enmarcándolas como un error trágico. Otros se opusieron insistiendo en que la tragedia no borraba la responsabilidad. Linda evitó la cobertura tanto como pudo. Cuando no podía, se concentraba en una cosa: la voz de Emily. Ella dijo no, le dijo Linda a Donovan durante una reunión privada. Eso debería haber sido suficiente. Donovan asintió. Fue suficiente, dijo. Y nos aseguraremos de que el jurado entienda eso. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión se intensificó alrededor de todos los involucrados. Para la fiscalía, la carga era pesada pero clara. Para la defensa, la tarea era fracturar la certeza sin parecer cruel con los seres queridos de Emily. Cada paso adelante se sentía como reabrir una herida. El primer día del juicio, la sala se llenó temprano. Los jurados tomaron sus asientos, cuadernos en mano. Daniel se sentó junto a su abogado con postura recta y rostro ilegible. Al otro lado del pasillo, Linda y Sarah estaban sentadas en silencio con una presencia firme y decidida. Cuando Rachel Donovan se puso de pie para pronunciar su alegato inicial, la sala quedó en silencio. Este caso no se trata de a qué da derecho el matrimonio a alguien, comenzó. Se trata de lo que no da. Habló de Emily como persona, su trabajo, sus amistades, sus valores. Habló de la noche no como un fracaso del romance, sino como un momento donde se afirmó un límite, y se ignoró violentamente. Le dijo al jurado que la evidencia mostraría no confusión, sino elección.
Grant siguió con su propia declaración advirtiendo al jurado contra la emoción, instando a la moderación enfatizando la incertidumbre. Fue una estrategia familiar entregada con fluidez. Pero a medida que avanzaba el juicio, una verdad permaneció inevitable. Emily Carter había entrado en su matrimonio creyendo que estaba a salvo. El enjuiciamiento penal que ahora se desarrollaba era el intento del sistema imperfecto y tardío de honrar esa creencia para las personas que quedaron atrás. Esta fase fue dolorosa y necesaria. Fue el momento en que el dolor privado se encontró con la responsabilidad pública, cuando el silencio dio paso al testimonio, cuando la historia de Emily fracturada por la violencia finalmente se contaba por completo. Y en esa sala del tribunal, con cada documento ingresado como evidencia y cada palabra dicha bajo juramento, la pregunta ante el jurado se agudizó, no si Emily Carter había muerto, sino si la ley reconocería la violación de su humanidad y respondería en consecuencia. La estrategia de defensa tomó forma lentamente con cuidado, como si estuviera construida para sonar razonable en lugar de verdadera. Michael Grant sabía a lo que se enfrentaba. La evidencia médica era sólida. Las propias palabras de Daniel Brooks eran inconsistentes. No había escapatoria al hecho de que Emily Carter había muerto violentamente. Entonces la defensa no trató de negar su muerte. En cambio, trabajó para redefinir su significado. Desde el principio, Grant enmarcó a Daniel no como un perpetrador, sino como un hombre abrumado por circunstancias fuera de su control. En mociones y argumentos, habló de presión, falta de comunicación, sobrecarga emocional. Evitó los detalles siempre que fue posible, eligiendo un lenguaje que suavizaba los bordes afilados. Esta fue una noche trágica, dijo al tribunal. Pero la tragedia no es igual a la intención. Era un enfoque familiar, uno que no dependía de probar la inocencia, sino de desdibujar la responsabilidad. Grant enfatizó los antecedentes de Daniel. Llamó a compañeros de trabajo y familiares que lo describieron como confiable, respetuoso, callado. Hablaron de su paciencia durante el compromiso, de cuánto tiempo había esperado para casarse, cuán comprometido parecía. Cada testimonio fue diseñado para construir un retrato de un hombre que no encajaba con la imagen de la violencia. Él la amaba, dijo un testigo. Nunca la lastimaría. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con implicación. Grant también se centró implacablemente en la incertidumbre. Le recordó al jurado que no hubo testigos dentro de la habitación del hotel, que no había grabación de la discusión, que Emily no había hablado con nadie durante la noche. La ausencia se convirtió en su herramienta. Se les pide que llenen vacíos, dijo. Y los vacíos no son evidencia. Cuando la doctora Allison Moore testificó, Grant se acercó a ella con cuidado, con respeto. No cuestionó sus calificaciones. En cambio, cuestionó la interpretación. «Doctora», preguntó, ¿es posible que el estrés, el agotamiento o una condición médica subyacente pudieran haber contribuido a lo que observó? La doctora Moore respondió con calma. Las lesiones fueron causadas por fuerza. Pero la fuerza no siempre implica intención de matar, presionó Grant. No, respondió ella. Pero sí implica intención de actuar. Grant asintió como si concediera un pequeño punto. Y no puede decir con certeza qué se dijo entre ellos en esa habitación. No, dijo la doctora Moore. No puedo. Grant se volvió hacia el jurado. Verán, dijo suavemente. Se nos pide que asumamos. La suposición que quería que hicieran, sin embargo, era diferente, que la muerte de Emily fue el resultado de la confusión de un momento que salió mal, de algo que se salió de control sin malicia deliberada. A lo largo del juicio, Grant se refirió a Emily con respeto pero con distancia. No se detuvo en sus miedos ni en sus límites. Cuando surgieron esos temas, redirigió la conversación hacia el estado emocional de Daniel. Se sintió rechazado, dijo Grant durante un argumento. ¿Humillado? Eso importa, al evaluar lo que sucedió después. Para Linda Carter, escuchando desde la galería, esas palabras se sintieron como un borrador. El rechazo, pensó, no era un arma. El miedo lo era.
Grant también se apoyó mucho en la idea del matrimonio como contexto, no como derecho. Tuvo cuidado de decir, sino como expectativa. La gente trae suposiciones al matrimonio, le dijo al jurado. Eso no los convierte en criminales. La línea era sutil pero clara. Él quería que el jurado viera la noche no como una violación, sino como un malentendido amplificado por el estrés y la fatiga. Quería que creyeran que Daniel no había cruzado una línea, sino que había tropezado con una. Cuando Daniel subió al estrado, la estrategia de la defensa alcanzó su punto máximo emocional. Daniel habló en voz baja con las manos apretadas fuertemente frente a él. Describió amar a Emily, querer construir una vida con ella, estar confundido por su negativa. Nunca quise lastimarla, dijo. Solo quería que ella entendiera lo importante que era esa noche para mí. Grant lo guió con cuidado haciendo preguntas abiertas que permitieran a Daniel presentarse como herido en lugar de peligroso. ¿Creía que tenía derecho a lastimar a su esposa?, preguntó Grant. No, dijo Daniel rápidamente. Nunca. Pero se sintió herido, continuó Grant. ¿Sí?, respondió Daniel. Me sentí apartado. El lenguaje importaba. Herido, apartado, confundido. Cada palabra invitaba a la simpatía. En el contrainterrogatorio, la fiscal Rachel Donovan cortó a través de la narrativa. Usted se sintió herido, dijo. Pero Emily se sintió insegura, ¿no es así? Daniel vaciló. No sabía que ella se sentía así. Ella le dijo que no estaba lista, presionó Donovan. Ella dijo que no. Sí, admitió Daniel, y usted siguió discutiendo. Yo quería hablar y ella lloró. El silencio de Daniel se extendió demasiado. Donovan dejó que perdurara. Usted la escuchó llorar, dijo ella. Sí, susurró él. La sala del tribunal estaba en silencio. Para cuando llegaron los argumentos finales, las líneas estaban claramente trazadas. La defensa pidió al jurado que viera a Daniel como un hombre atrapado en un momento de caos emocional. La fiscalía les pidió que vieran a Emily como una mujer cuya autonomía había sido ignorada. Las últimas palabras de Grant volvieron a la duda. No pueden saber exactamente qué sucedió en esa habitación, dijo. Y si no pueden saber, no pueden condenar. Fue una apelación poderosa fundamentada en el miedo a equivocarse, pero también reveló la debilidad central de la defensa. Le pedía al jurado que excusara la violencia, porque ocurrió en privado que aceptara que la falta de testigos significaba falta de responsabilidad, que creyera que el matrimonio complicaba el consentimiento lo suficiente como para hacerlo negociable. Para la familia de Emily, los argumentos de la defensa se sintieron como una segunda violación, una reescritura de los hechos que centraba los sentimientos de Daniel y minimizaba el sufrimiento de Emily. Ella desapareció de su historia. Le susurró Sarah Whitman a Linda, mientras el jurado salía de la sala, como si nunca hubiera estado allí. Pero Emily había estado allí. Su ausencia era la razón por la que todos estaban sentados en esa sala del tribunal. Mientras el jurado se retiraba a deliberar la defensa, descansaba en la incertidumbre y la simpatía. Si sería suficiente, ahora estaba en manos de dos extraños a quienes se les pidió decidir si la ambigüedad debía pesar más que la evidencia y si las excusas podían sustituir a la responsabilidad. La sala se vació lentamente, dejando atrás los ecos de argumentos construidos no sobre la verdad, sino sobre la esperanza de que la verdad pudiera doblarse lo suficiente para escapar del juicio. El jurado deliberó a puerta cerrada durante 2 días. Dentro de la sala del tribunal, el tiempo se extendía dolorosamente. Cada hora que pasaba se sentía más pesada que la anterior. Linda Carter estaba sentada erguida en su asiento con las manos cruzadas, la mirada fija, en un punto justo encima del estrado del juez. Sarah Whitman permanecía a su lado silenciosa, firme, negándose a mirar hacia la mesa de la defensa. Daniel Brooks esperaba con su abogado con la postura rígida y la expresión cuidadosamente inexpresiva. Se había acostumbrado a esperar entrevistas, esperar mociones, esperar el veredicto que definiría el resto de su vida. Pero esta espera era diferente. Llevaba consecuencias.
Cuando el alguacil finalmente anunció que el jurado había llegado a un veredicto, la sala cambió. La gente se inclinó hacia adelante. Se contuvo la respiración. El peso de semanas, meses de testimonios y argumentos se comprimió en un solo momento. Los jurados entraron en fila uno por uno con rostros serios y agotados. Tomaron sus asientos. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con ojos cansados, sostuvo el formulario de veredicto con manos temblorosas. «¿Podría el acusado ponerse de pie?», dijo el juez. Daniel se puso de pie. La secretaria tomó el formulario, lo miró brevemente y luego levantó la vista. En el cargo de homicidio, leyó: «Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable». La palabra aterrizó con finalidad. Linda cerró los ojos, sus hombros colapsando hacia adentro, mientras un sollozo escapaba de su pecho. Sara le apretó la mano con fuerza, las lágrimas corrían libremente ahora. No hubo celebración, ni sensación de victoria, solo una profunda liberación de tensión y la aplastante confirmación de la pérdida. Daniel permaneció de pie con el rostro congelado, como si el sonido aún no lo hubiera alcanzado. Su abogado le puso una mano en el brazo, murmurando algo que él no parecía escuchar. El juez agradeció al jurado por su servicio, reconociendo la dificultad del caso y la seriedad de su decisión. Habló con calma formalmente, manteniendo la sala en el procedimiento, mientras las emociones amenazaban con desbordarse. La sentencia fue programada para una fecha posterior. Cuando llegó ese día, la sala del tribunal se llenó de nuevo, esta vez con una energía más tranquila y pesada. No quedaban argumentos por hacer ni dudas que plantar. Solo quedaba la responsabilidad. Antes de que se impusiera la sentencia, el juez permitió declaraciones. Linda Carter se levantó lentamente, con las piernas inestables, pero con la voz clara. «Mi hija confió en el hombre con el que se casó», dijo. «Ella creía que el matrimonio significaba seguridad. No fue así. Emily importaba, su vida importaba, y su voz importa incluso ahora». Miró directamente a Daniel por primera vez desde que comenzó el juicio. «No puedes reescribir lo que hiciste», dijo. «No puedes llamarlo confusión. Tomaste algo que no tenías derecho a tomar». Daniel declinó hablar. El juez revisó los hechos del caso una vez más, la evidencia, el testimonio, los hallazgos del jurado. Su voz era firme, mesurada, inquebrantable. «Este tribunal reconoce», dijo, «que el matrimonio no disminuye el derecho de una persona a la autonomía corporal. El consentimiento no desaparece con una ceremonia de boda. Lo que sucedió en esa habitación de hotel no fue un malentendido, fue un crimen». Y pronunció la sentencia. Mientras las palabras resonaban en la sala del tribunal, los hombros de Daniel se hundieron. El futuro que alguna vez había imaginado, tan cuidadosamente estructurado, tan rígidamente definido, colapsó en un resultado único e irreversible. Los agentes dieron un paso adelante, colocándole las esposas en las muñecas. Mientras se lo llevaban, no miró atrás. La familia de Emily Carter permaneció sentada hasta que la sala casi se vació. El veredicto no trajo paz. No trajo un cierre, pero trajo reconocimiento. Reconocimiento de que los límites de Emily tenían significado. Reconocimiento de que el silencio no implicaba consentimiento. Reconocimiento de que lo que se le hizo no sería minimizado ni excusado. Fuera del tribunal el cielo estaba nublado. Las cámaras esperaban. Los reporteros murmuraban. Las preguntas quedaban en el aire. Linda decidió no hablar. Sostuvo la mano de Sara y pasó junto a ellos con el rostro tenso pero resuelto. La vida de Emily se había reducido ante los ojos de la ley a cargos y estatutos. Pero el veredicto restauró algo esencial: su dignidad. La justicia imperfecta e incompleta se había impartido. Y aunque nunca podría devolverle a Emily el futuro que merecía, envió un mensaje que perduraría más allá de las paredes de esa sala del tribunal. El matrimonio no es propiedad. El amor no es control. Y el consentimiento, una vez negado, debe ser respetado sin importar el costo. En los meses posteriores al veredicto, la vida no volvió a la normalidad. Nunca lo hace.
Lo que quedó fue un paisaje más silencioso formado por la ausencia, la memoria, y una verdad que no se podía deshacer. El nombre de Emily Carter se desvaneció lentamente de los titulares, reemplazado por historias más nuevas, tragedias más nuevas. Pero para aquellos que la amaban, el caso nunca terminó realmente. Vivía en formas pequeñas y persistentes, en sillas vacías, en reuniones familiares, en llamadas telefónicas, sin respuesta, en el instinto de buscar a alguien que ya no estaba allí. Linda Carter volvió a sus rutinas con cuidadosa intención. Volvió al trabajo, regó sus plantas, dobló la ropa que ya no incluía la de su hija. Algunos días eran manejables, otros no. El duelo aprendió, no se movía en línea recta, regresaba en círculos sin previo aviso. «Todavía escucho su voz», dijo Linda una vez, meses después. «No en mi cabeza, en mis hábitos». Comenzó a hablar en voz baja en eventos comunitarios cuando se lo pedían. Nunca dramáticamente, nunca con ira. Hablaba de Emily como persona, no como un caso. Sobre la amabilidad, sobre los límites, sobre cómo el silencio puede confundirse con acuerdo cuando en realidad es miedo. No usaba el nombre de Daniel. No lo necesitaba. Sarah Whitman llevó la historia de manera diferente. Se volvió más franca, menos dispuesta a suavizar la incomodidad. Cuando las conversaciones giraban en torno a las relaciones, o el matrimonio hacía preguntas más difíciles. Cuando alguien bromeaba sobre el sentido de derecho, ella interrumpía. «Ella trató de decirnos», dijo Sarah. «Simplemente no supimos escuchar». Para Sarah, honrar a Emily significaba cambiar cómo se presentaba en el mundo, siendo menos educada cuando la educación protegía el daño. El caso en sí entró en discusiones legales y seminarios de capacitación. Los fiscales lo citaban al hablar sobre el consentimiento dentro del matrimonio. Los defensores lo citaban al rechazar suposiciones obsoletas. Se convirtió en parte de un ajuste de cuentas más amplio, uno que desafiaba la creencia de que la intimidad borraba la autonomía. No todos aceptaron ese ajuste de cuentas fácilmente. Los foros en línea todavía debatían el veredicto. Algunos insistían en que el castigo era demasiado severo. Otros afirmaban que el caso había sido tergiversado. Esos argumentos ya no sorprendían a Linda. Ya no la herían de la manera en que lo hacían antes. El veredicto le había dado algo más firme que la aprobación pública, claridad. Emily había dicho no y no había significado no. Daniel Brooks desapareció en el sistema penitenciario. Su vida se redujo a horarios y supervisión. Presentó apelaciones que no llegaron a ninguna parte. Con el tiempo, incluso esas presentaciones cesaron. Su nombre se volvió menos reconocible, despojado de contexto y simpatía. Lo que quedó fue el registro, un reconocimiento permanente de lo que había hecho. La habitación del hotel donde murió Emily fue renovada, repintada, reasignada. Nuevos huéspedes durmieron allí, ignorantes de la historia, bajo las paredes frescas. El mundo siguió adelante. Siempre lo hace. Pero la historia de Emily perduró, no como una advertencia envuelta en miedo, sino como un recordatorio basado en la verdad. Ella no fue imprudente, no fue cruel. No estaba confundida. Era una mujer que trató de afirmar su autonomía en un momento que exigía coraje. Creía que el matrimonio la protegería. Cuando no lo hizo, el sistema lento, imperfecto y doloroso, finalmente habló en su nombre. No hubo un final feliz. Ninguna sensación de resolución que hiciera aceptable la pérdida. La justicia no curó. No reemplazó lo que se había quitado. Pero hizo algo más. Dijo la verdad, y en esa verdad, Emily Carter ya no estaba definida por lo que le sucedió, sino por lo que defendió incluso en sus últimas horas. Los ecos del caso perduraron en conversaciones tranquilas, en perspectivas cambiadas, en el reconocimiento de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. La vida de Emily terminó en violencia, pero su historia no terminó ahí. Continuó en la resolución de quienes la recordaban, en los límites que ella intentó mantener, y en el mensaje que perduró mucho después de que la sala del tribunal se vaciara. El consentimiento no es una formalidad, el matrimonio no es un permiso, y el silencio nunca debe confundirse con la rendición.